Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al estudio del Manual de Iglesia. En este programa tratamos de profundizar un poco más el estudio del nuevo Manual de Iglesia que acaba de salir. Y en esta oportunidad estudiaremos juntos el capítulo número 7. Me acompaña el pastor Daniel Solano y mi gran amigo el pastor Ronald Aquije. Y juntos trataremos de responder las preguntas más comunes de este capítulo, la membresía. ¿Estás listo? Comenzamos. Llegamos por fin al estudio del capítulo número 7, el capítulo que se titula Membresía, y en este capítulo vamos a estudiar los métodos de bautismo, las maneras de cómo ser miembro de nuestra iglesia, los votos bautismales y otros temas interesantes. Y para eso este momento nos acompañan mis amigos Daniel y el pastor Ronald, y quisiera empezar con una pregunta. ¿Hay algún requisito, pastor Daniel, para ser miembro de la iglesia? Cualquier persona puede ser miembro. Tal vez hay un requisito. ¿Qué dice la Biblia y qué dice el manual de iglesia? Pastor, muchas gracias. Definitivamente hay un requisito indispensable para ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La premisa que tenemos como iglesia está basada en la Biblia. Y esta premisa la tomamos de las palabras de Jesús. En el libro de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y una palabra ahí que se menciona: todo aquel que en Él cree. La palabra que se usa ahí es la palabra griega phroneo. Esta palabra se complementa con Marcos 16:16, que dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Es decir, hay un requisito indispensable para poder ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y bíblicamente este requisito es el bautismo. De hecho, el Manual de Iglesia en la página 52 dice: Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando uno se bautiza, lo que uno está haciendo, pastor, es renunciar públicamente a sus aspiraciones personales y está dando pase a que Jesús sea en primer lugar su Salvador y en segundo lugar sea su Señor. En ese momento iniciamos a ser miembros de la familia real. En el libro de Joya de los Testimonios se menciona que en ese momento el creyente deja que el Espíritu Santo pueda ingresar a su vida. Finalmente, el bautismo, dice, es la venida de entrada en la iglesia. Y el fundamento de esa entrada es un convenio entre la persona y entre Cristo. Así que, pastor, ese es el requisito fundamental del bautismo. Muy bien, el bautismo entonces es el requisito fundamental. Ahora la pregunta lógica que viene es, entonces, ¿cuál es la forma correcta de bautizar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la manera correcta de bautizar? Si uno ve otras denominaciones religiosas, pareciera que cada una tiene una manera diferente, pero ¿qué dice la Biblia o cuál es la forma correcta de bautizar, pastor Ronald Aquije? Bien, pastor, en Efesios 4:5, Pablo habla que tenemos un Señor, tenemos una fe y un bautismo. En la Biblia solamente hay una sola forma de bautizar. Si bien es cierto, las prácticas actuales tienen diversidad de formas. Hay personas que bautizan solo con aceite, otras con el agua, otras por aspersión. Así es, por aspersión, distintas maneras. Sin embargo, para la Biblia solamente hay una. Y creo que es muy conocido en los medios ya de liderazgo de la iglesia que nosotros creemos en el bautismo por inmersión, conforme fue bautizado Jesús, conforme más adelante los apóstoles también bautizaban. Quizá una de las cosas que a nosotros nos lleva a esta convicción, inmersión significa ingresar en el agua. Y en Mateo capítulo 3, versículo 16, luego del bautismo de Jesús, se menciona que ellos subieron luego del agua.
En Mateo 3:16 se indica: y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, es decir, estaba en el agua. En Hechos capítulo 8, de la misma manera, en el bautismo del etíope, donde Felipe participó, allí se dice que mandó a parar el carro y descendieron luego ambos al agua, ¿no? Es decir, el bautismo bíblico implica ingresar al agua, y esto es porque hay una simbología en el bautismo. En Romanos capítulo 6 nosotros encontramos los primeros versículos, todo el simbolismo. El bautismo, específicamente el versículo 4, Romanos 6:4, se indica que somos nosotros sepultados para muerte juntamente con Él, juntamente con Jesús a través del bautismo, para que luego andemos en novedad de vida. Muerte y novedad de vida, muerte y resurrección. Y eso es lo que entendemos. Una persona ingresa al agua, el agua es sinónimo de limpieza, de purificación, y salimos del agua sin sentido de vida nueva, sentido de resurrección. Ese es el bautismo bíblico, siempre por inmersión. Muy bien, Pastor Daniel. Sí, agregando, pastor, un detalle, mencionamos el texto de Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado. Y la Biblia da, como el pastor mencionó, una única forma. De hecho, solamente estudiando la palabra bautizo en español, viene de la palabra griega baptizo. Hay muchas definiciones, muchas traducciones, pero las dos traducciones más fuertes, más pegadas al original, es la de sumergir o sepultar a alguien dentro de agua. Entonces, usando el término mismo de la palabra, no existe otra idea, bíblicamente hablando, que no sumergir a la persona, o usando la palabra textualmente, sepultarla dentro del agua. Entonces, ese es el proceso, pastor, bíblicamente correcto para el bautismo. Entonces, tenemos una base bíblica fuerte de que el bautismo es como lo hacemos de nosotros en la iglesia adventista del séptimo día. También hacen algunas otras denominaciones. Ahora entramos tal vez a un punto que en el tema de bautismo todos estamos de acuerdo, pero cuando entramos a un tema que se llama rebautismo, ahí empezamos a tener algunas discrepancias con algunas otras denominaciones, incluso con algunos hermanos dentro de la iglesia. La pregunta sería, ¿hay una base bíblica, no solo ser en una práctica de nuestra iglesia, sino hay una base bíblica para el rebautismo? ¿Hay una base bíblica o en la escritura encontramos algo o es una práctica moderna de la iglesia? Sí, pastor. En la Biblia solamente existe un pasaje que enseña la existencia del rebautismo, y es el que nosotros encontramos en el libro de Hechos capítulo 19, donde se da la indicación. Pablo se encontraba allí, dice la Biblia: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Es decir, no sabían de la existencia del Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Es decir, ya habían sido bautizados. Entonces dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, y ahora en el nombre de Jesucristo. Esto significa que la figura bíblica de rebautismo, de un bautismo realizado ante la existencia de otro bautismo de procedimiento correcto, como lo era el bautismo por inmersión que estas personas ya habían recibido, sí es bíblica, sí existe. Ahora la pregunta que nosotros podríamos hacerla es: ¿cuándo? ¿En qué momento? Y aquí nosotros entendemos, en este caso, estamos hablando de personas que tenían una fe que no había sido completa, podríamos decir. Estas personas habían creído una verdad inicial, una verdad básica, pero cuando entendieron más a profundidad la verdad que se había dado a través de la existencia de la iglesia y la proclamación de Jesucristo, pues esto se dio a entender que era necesario al aceptar a Jesús y sus doctrinas
la necesidad de tener un nuevo bautismo. Muy bien, interesante la posición que tiene la iglesia. Tal vez podríamos profundizar un poco más en la pregunta y decir si Ellen White también apoyaba el bautismo. ¿Qué dice el Espíritu Profecía? El rebautismo. Sí, pastor. Elena de White también toma diversas citas para poder dejar clara la base del rebautismo. Hay dos citas que ella menciona. Una de ellas es tomando precisamente el caso de Hechos 19. Ella textualmente dice que las personas que previamente experimentaron creer en el bautismo deben evaluar su nueva experiencia religiosa y determinar si el rebautismo es para ellos deseable. Y hay un detalle ahí que hemos remarcado: no se los debe, dice, urgir a rebautizarse. Sin embargo, ella complementa con otra frase que se encuentra en el Evangelismo, página 376, y los que están siguiendo con su manual estamos en la página 59 del manual de iglesia. Y ella dice lo siguiente: en todo el contexto está hablando del rebautismo, es un tema acerca del cual cada individuo debe decidir concienzudamente en el temor de Dios. Este tema debe ser presentado cuidadosamente con espíritu de ternura y amor. Además, el deber de instar pertenece no a uno, sino a Dios. Den a Dios una oportunidad de obrar con su Santo Espíritu sobre la mente, de manera que el individuo se convenza perfectamente y esté satisfecho de dar este paso avanzado. Hasta este momento, Elena de White está hablando del bautismo de personas que vienen de otras denominaciones, que ya han sido bautizadas o que han tenido una verdad no completa, y que las personas toman de forma concienzuda el bautismo. Sin embargo, no estamos hablando, pastor, todavía del rebautismo por apostasía o por otros pecados. Muy bien, entonces Ellen White también apoyó esta práctica dentro de la iglesia. Y en ambos casos, tanto en el bautismo como el rebautismo, si entramos un poco más a hablar de la ceremonia, antes de ingresar al agua, nosotros tenemos algo que llamamos el voto bautismal. ¿Qué es el voto bautismal? ¿Cuál es su función? ¿Y cómo debería darse dentro de nuestra iglesia? Bien, Pastor Fari, el voto bautismal es básicamente la confirmación pública de las verdades bíblicas que nosotros vamos a aceptar y a recibir al momento de ser bautizados. En ese sentido, al ser este un voto especial, nosotros debemos de considerar que el voto no es igual a cada una de las 28 creencias que nosotros tenemos, porque según nuestro manual hay un voto con un ejemplo de 13 puntos. Si alguien podría preguntar, ¿y por qué no son 28 puntos? Es que valga la redundancia al decir, el voto bautismal no es igual a la definición de las creencias fundamentales. Es un voto que involucra la aceptación de la fe en general previo al bautismo, pero de hecho hay algunos puntos que incluyen más de una de las creencias. Por ejemplo, el primer ítem del voto bautismal es: ¿cree usted en la existencia de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que constituyen una unidad de 3 personas coeternas? Si fuese esto basado en las creencias, tendríamos que tener aquí por lo menos 4 votos. La creencia en la deidad, la creencia en el Padre, la creencia en el Hijo, la creencia en el Espíritu Santo, pero en realidad este voto está agrupando todas ellas y por eso solamente tenemos un ítem. Y en ese sentido viene toda la agrupación de las creencias. Luego el tema de la muerte de Jesús, la aceptación del Señor como el Salvador personal, la labor de Jesús como intercesor en el santuario, la Biblia como palabra de Dios, los 10 mandamientos, donde incluimos el cuarto, la observancia del sábado, la venida de Jesús, el deber misionero, los dones espirituales, el sostener nuestra iglesia con diezmos y ofrendas, el abstenernos de alimentos inmundos, de las bebidas alcohólicas, el vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios y la aceptación del bautismo por inmersión como la creencia de que la iglesia remanente es la iglesia adventista del séptimo día, así de claro, porque así de claro está también en el manual. Entonces, todo esto es la aceptación pública que una persona previo a bautismo ha de tomar, ha de mostrar frente a todas las personas. Más, vuelvo a repetir, esto no es una descripción de cada uno de los 28 puntos de las creencias fundamentales, ya que esto lo encontramos muy aparte en el manual de iglesia, pero sí resume y agrupa todo ello.
Muy bien. Ahora, tal vez podemos caer en la tentación de nuestras iglesias a obviar esta parte. Muchas veces el programa se hace un poco más largo y tomar tiempo para tomar el voto bautismal se complica. Y eso nos lleva a veces hasta obviar este punto. Pero el manual de iglesia recalca la importancia de esta demostración pública de nuestra fe y de nuestra práctica de las cosas de la iglesia. Ahora, la iglesia también ha previsto algo que denomina voto alternativo. Es un voto que ya no tiene 13 preguntas, sino solo 3. Pastor Daniel, ¿qué es el voto alternativo? ¿Cuándo deberíamos usarlo? Correcto, pastor. Pastor, quiero mencionar un detalle adicional, y es que aquí en el manual se menciona que tanto el voto bautismal como el voto alternativo necesariamente necesitan ser tomados en presencia de la iglesia o en presencia de otro grupo debidamente designado. Y el manual de iglesia deja esto bien en claro. ¿Por qué? Lo deja bien en claro porque el voto bautismal es la expresión pública de fe de que la persona está aceptando a Jesús como su Salvador y como su Señor. Me tocó un caso donde una persona estaba muy entusiasmada para bautizarse y me dijo: pastor, quiero bautizarme, pero él quería bautizarse en el río, pero no quería que esté ninguna persona. Entonces, ese bautismo no podía ser válido. ¿Por qué? Porque tiene que haber, como dice aquí el manual de iglesia, un grupo de personas debidamente designadas, que son en realidad los miembros de iglesia. ¿Por qué? Porque cada vez que la persona levanta la mano ante las preguntas del voto, sin palabras, está declarando que Jesús es su Salvador y su Señor. Hay un segundo voto, pastor, como usted menciona, que es el voto alternativo. Este voto es un voto, podríamos decir de repente, un resumen, un extracto, donde están las 3 preguntas fundamentales. La primera pregunta es aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y vivir en una relación con Él, que en realidad podría englobar las creencias del 1 al 6. La segunda pregunta es: ¿acepta usted las enseñanzas de la Biblia como se expresan en la declaración de las creencias fundamentales, que son las siguientes creencias? Y la tercera pregunta, que es la pregunta clave, es: ¿desea usted ser bautizado como una expresión pública de su fe en Cristo para ser aceptado en la feligresía de la Iglesia Adventista y sostener a la Iglesia en su misión como un sostenedor de obra, fiel mayordomo? Este voto, pastor, en realidad se usa en momentos muy especiales, donde tal vez tenemos alguna congregación extensa, tenemos un número grande de candidatos por bautizar, y como aquí el manual menciona en la página 55, es un voto alternativo. Muy bien. Pastor, quizá podemos añadir a esto que el voto bautismal no es sinónimo de estudio bíblico. Es decir, no es que las personas van a encontrarse por primera vez con la enseñanza de la doctrina en un voto bautismal. Ellos ya conocen. De hecho, el manual de iglesia menciona que únicamente, página 52, están preparadas para ser aceptadas en la feligresía de la iglesia los que dan evidencia que nacieron de nuevo y gozan de una experiencia espiritual. Y se menciona luego sobre la instrucción, que estas personas deben de ser instruidas, los candidatos, en las enseñanzas y en las prácticas relacionadas que sostiene la iglesia, con el fin de que entren en la iglesia con una sólida base espiritual. Entonces, cuando ellos escuchan sobre el sábado, cuando ellos escuchan sobre la segunda venida, no es la primera vez que se están encontrando con estas enseñanzas. En realidad solamente están haciendo un voto de aceptación, de declaración, pero ellos ya conocen esto. Por ese motivo es que alguien podría de pronto preguntar: pero en el voto alternativo no se mencionan algunos detalles. Es cierto, pero no por eso no significa de que no lo conozca o los desconozca, porque esa persona, aun cuando se puede usar el voto alternativo en situaciones donde el tiempo por programación es muy grande, pueden ser aperturas de iglesia con un grande programa, inauguraciones de iglesias, de templos con grandes programas, etcétera, pues este voto no significa que recién ahí se están enterando, ¿no? Ellos lo conocen, deben de conocerlo, y allí aceptan públicamente, en resumen, la fe, que es completa en realidad, la cual ellos ya han sabido por estudio bíblico. Quiere decir entonces que el número de ítems del voto bautismal no está en proporción al conocimiento del candidato. El candidato ya debe haber pasado por un proceso de estudio de la Biblia, ya debe conocer la doctrina adventista, tal vez no a profundidad, pero ya debe haber pasado por un
por un curso bíblico, entonces no es relacional entre la cantidad de ítems del voto bautismal con el conocimiento bíblico del candidato. Ahora, si podemos hacer los 13, el voto regular sería mucho mejor por el bien de la iglesia, por el bien también de las personas que están allí, nuestros invitados, para que puedan ver qué significa o qué implicancias tiene ser bautizado. Ahora, ya hemos visto entonces el bautismo, el rebautismo, y hay una tercera manera de poder ser miembro de nuestra iglesia, y esto nosotros llamamos profesión de fe. ¿En qué circunstancias una persona puede ser aceptada por profesión de fe? Gracias, pastor. La página 60, queridos amigos, iglesia, del manual de iglesia, menciona 4 razones básicas por la cual una persona puede ser aceptada por profesión de fe. La primera es un cristiano que proviene de otra denominación, que previamente ya fue bautizado con el método bíblico de la inmersión. Esa persona viene de una iglesia X, donde ya fue bautizada con el método bíblico y la persona ahora quiere pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día, y la persona para ser miembro puede decidir, sí, ser rebautizada en algunos casos, pero muchas dicen, no, yo solamente quiero ingresar a la iglesia, quiero pertenecer a la iglesia. Para que esa persona pueda ingresar y pertenecer a los libros de la iglesia, tiene que ser aceptada por profesión de fe. La segunda forma es cuando un miembro de la iglesia adventista, que debido a las condiciones mundiales, está en otro país, en otra división, quiere trasladarse a la iglesia local, y por las condiciones políticas o sociales del país no puede tener su traslado, entonces la iglesia opta, en segundo lugar, por una profesión de fe. En tercer lugar, es un miembro de iglesia cuyo pedido de carta de traslado no recibió ninguna respuesta en la iglesia, ¿no? Esa persona se mudó de iglesia, hizo el pedido a la iglesia donde está su feligresía, pasa un tiempo y no obtiene ninguna respuesta. Busca ayuda, en segundo lugar, con la asociación o con el campo local. La asociación hace también ese proceso y no encuentra ninguna solución. En ese tercer caso, también se puede optar por una profesión de fe. Y el último punto, que es un punto tal vez extraño en algunos casos, una persona que fue miembro de una iglesia, pero su registro de feligresía se perdió, se borró, se puede optar por una profesión de fe. En este cuarto punto hay algunos detalles, ¿no? Ahora, pastor, tenemos la bendición de contar con un sistema de secretaría digital, pero yo recuerdo que en los años de antaño, años 90, años 95, teníamos los libros de feligresía todavía de forma física. Yo recuerdo en una de las iglesias en la que era niño, me pasó a mí, mi feligresía se perdió. La iglesia vino el huaico del año 2000 y los libros se perdieron, se mojaron y se borraron todos los miembros. Así que yo tuve que ser ingresado nuevamente ya en mi adolescencia en esa iglesia por profesión de fe. Entonces son, pastor, los 4 puntos que el manual menciona para ser aceptado por profesión de fe. Pastor, ahí también podemos nosotros agregar que siempre hay una recomendación del manual de iglesia que menciona que esto debe de hacer en consulta con la asociación o con el campo, ya que, como mencionó el pastor Daniel, ahora que nosotros tenemos un sistema, siempre el sistema nos permite arreglar las cosas de una mejor manera, en el sentido de siempre dejar el registro lo más fidedigno, lo más cercano a lo que en realidad ha sucedido, ¿no? Entonces, siempre ante alguna profesión de fe, antes de hacer alguna profesión de fe, una sugerencia, un consejo es que se debe de hacer la consulta a la secretaría del campo para ver si esta procede. Y quizá, pastor, un punto que está también aquí relacionado, porque de pronto las mentes curiosas pueden aquí hacer una pregunta en relación a la profesión de fe. Hemos leído nosotros hace poco el caso de el bautismo, el rebautismo que hubo, alguien que había conocido solamente el bautismo de arrepentimiento de Juan y luego supo que había Espíritu Santo y fue rebautizado. Entonces alguien puede hacer la pregunta, ¿y por qué entonces una persona que ya fue bautizada anteriormente en otra fe puede ser aceptada por profesión de fe? Si aquí dice que si es una nueva verdad, ahora si su verdad es más completa, se amplió, ¿por qué es simplemente por profesión de fe? Y esto vale también reconocer
que en la Biblia hay base también para esto. Cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 18, nosotros hablamos de Apolos, encontramos aquí a Apolos. Y dice en la Biblia que Hechos 18, 24, 25, que este Apolos había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y noten esto, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Sin embargo, tanto Apolos como otros apóstoles que se menciona o creyentes de esta iglesia del primer siglo que tuvieron una experiencia similar, no se menciona de ellos que fueron rebautizados. Ellos ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero cuando entendieron la verdad del Señor, no fueron necesariamente rebautizados. Entonces, en este sentido, Elena de White sugiere de que el rebautismo es a conciencia. Y el manual de iglesia en el versículo, en la página 59, menciona, dice así, Elena de White apoya el rebautismo cuando el Espíritu induce al nuevo creyente a pedirlo, en este caso. Esto está de acuerdo con el pensamiento desarrollado en Hechos 19. Es decir, una persona que provino de una fe, digamos, evangélica anteriormente, y siente que su bautismo fue totalmente natural, fue muy sincero, y no deseara bautizarse, pues no hay problema, ahí está la profesión de fe, y es uno de los motivos. Pero ¿y qué tal esa persona deseara pedir un rebautismo, habiendo sido ya bautizado por inmersión anteriormente? La iglesia simplemente no le impide. Puede decidir ser rebautizada en este caso también. Y cerrando, porque otra pregunta que pudo haber quedado al aire es el tema de cuando un miembro cae en apostasía. Algunos se preguntan, ¿por qué si él apostató ahora tiene que volver a ser bautizado? ¿Qué ejemplo bíblico nosotros tenemos de una situación así? Y en realidad no encontramos nosotros en la Biblia una figura donde una persona que primero fue apóstata, luego fue rebautizada, sino solo de esta aquella que conoció y luego conoció más de la verdad. Pero sí tenemos una declaración del espíritu de profecía y es en base a la cual la iglesia tiene su creencia y dice en el Evangelismo, página 378, estamos en la página 59 del manual, dice así: el Señor pide una reforma decidida y cuando un alma en verdad se ha convertido de nuevo, es decir, esa persona se había alejado de Dios, se convirtió de nuevo. Y Elena de White dice, debe ser bautizada otra vez y renueve ella su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con ella. Es decir, el rebautismo de una persona que se alejó está amparado por el espíritu de profecía. Muy bien, ahora podemos correr también un riesgo, es que muchas veces las iglesias dicen, ¿dónde está tu feligresía? Ya, por profesión de fe. No, el traslado demora mucho. No, mejor rápido por profesión de fe. Habiendo otros métodos en el sistema específicamente, ¿no? Entonces, no es la profesión de fe algo tan sencillo, sino solo a través de estos requisitos que muestra el manual de iglesia. Sí, pastor, quería mencionar un detalle en relación al último punto que se mencionó, en relación al rebautismo por apostasía. Así como hablábamos del voto bautismal, que es la expresión pública de que la persona está aceptando a Jesús, se usa el manual de iglesia usa la palabra pública, la expresión pública. Cuando una persona entra en apostasía y el pecado también es público, la persona pasa a ser borrada. Y es por ello que en la parte ya práctica se recomienda que una persona que rompió el pacto público pueda ser rebautizada. Eso lo deja en claro el manual de iglesia en la página 59. ¿Qué sucede si una persona pecó y de repente no lo sabe nadie, solamente lo sabe esa persona? El manual de iglesia sugiere que la persona necesita tomar la cena del Señor y no el rebautismo. Entonces, en la parte práctica el rebautismo es necesario desde la transgresión, cuando la transgresión trae oprobio y es pública. Muy bien, quiere decir que el rol, pastor, aquí que el rol de la cena del Señor es como un
nuevo bautismo, ¿verdad? Es una manera de que los creyentes en nuestra vida cristiana, que todos tenemos caídas, tenemos momentos de debilidad, caemos en tentación, siempre y cuando esto no traiga oprobio, al tomar la cena del Señor es como un nuevo bautismo. Y es interesante que en la cena del Señor también utilizamos el agua como un elemento importante de este proceso. Pastor, quizá podemos mencionar que la cena del Señor y el bautismo están basados exactamente en los mismos símbolos. En el caso del bautismo, estamos hablando de que la muerte de Jesús es representada a través de esa tumba líquida donde se ingresa en el agua, como dice Romanos 6, y la muerte de Jesús está ahí presente, la muerte y la resurrección. En el caso de la cena del Señor, los mismos elementos están presentes. La muerte de nuestro Señor Jesucristo recordando su cuerpo a través del símbolo del pan y del símbolo de la sangre a través del vino. Uh-huh. Muy bien, entonces es interesante cómo la Biblia se une, cómo esos conceptos nos enseñan estos asuntos tan importantes. Ahora, una vez que yo ya soy bautizado, hay otro proceso que a veces nosotros hacemos, especialmente los que cambiamos de ciudad, vamos a vivir a otro lado, a veces cambiamos de barrio incluso, o se aperturan nuevas iglesias y viene el momento de trasladar mi feligresía a otro lugar. ¿Cuál es el método para conceder estas cartas de traslado? ¿Qué dice el manual de iglesia en este asunto de cambiar nuestra feligresía? Gracias, pastor. En la página 61 se habla sobre la transferencia de miembros. Y habla de que cuando un miembro de iglesia se muda de localidad, se muda a otro barrio, a otra ciudad, el miembro de iglesia necesita tomar parte activa en la iglesia local a la que él va a asistir. ¿Cuál es el proceso? Aquí se explica el proceso. El miembro que se traslada, la persona que se traslada, tiene que ir al secretario de la iglesia donde él va a asistir, o sea, en la iglesia nueva. Solicita al secretario y el secretario pasa el pedido a la junta directiva de la iglesia. La junta directiva de la iglesia pasa el pedido al pleno de la iglesia. Ese es el primer paso, no lo que llamamos la primera lectura, pero es el proceso previo. Alguien puede decir, ¿no? ¿Por qué se toma un primer y segundo voto, que por lo general es una semana, como recomienda el manual? Y el manual también da la respuesta, porque en esa semana es una semana de otorgamiento para que tal vez algún miembro pueda pueda presentar en este caso alguna objeción en relación a la persona que está solicitando el traslado a esa iglesia. Vale la pena recalcar, pastor, que si hubiera en este caso alguna objeción, no debería hacerse en público, sino debería hacerse de forma privada. Y si es que realmente hay un motivo de objeción con un motivo validado, entonces se corta en este caso el traslado. Sin embargo, si es que no hay ningún motivo o el motivo no es válido, la iglesia pasa a la segunda lectura. Cuando la iglesia da la segunda lectura, un sábado de mañana, por lo general es en la hora de los anuncios, no hay ninguna objeción durante la semana, la iglesia vota, entonces automáticamente la feligresía de este miembro pasa de la iglesia donde asistió a la nueva iglesia. Ese es el proceso sencillo, en resumen, de cómo poder otorgar una carta de traslado. Muy bien, entonces si usted quiere saber un poco más el detalle, porque el manual de iglesia toma algunas hojas para describir este proceso y algunas peculiaridades que podrían pasar, como decía el pastor, no he visto, pero podría pasar que llegó el nombre de una familia para ser trasladada a mi iglesia y la iglesia dice no los aceptamos. O ha sucedido tal vez en alguna iglesia que dice no, esta persona si no vive en nuestro barrio no será aceptada en ninguna carta de traslado. O ponen alguna objeción o tratan de hacer un círculo cerrado para los miembros de su iglesia. Y el manual de iglesia dice que todos podemos ser miembros de cualquier iglesia, ¿verdad? Entonces el manual de iglesia dice también, como decía el pastor Daniel, que esa iglesia debería escribir una carta formal explicando las razones por las cuales esa persona no ha sido aceptado. Pero eso es algo que no sucede muy comúnmente, ¿verdad? Quizá clarificando, pastor, en resumiendo el proceso, podemos decir, si yo asisto a la iglesia B, pero mi feligresía está en la iglesia A,
¿qué es lo que tengo que hacer? Acercarme al secretario de la iglesia B. El secretario de la iglesia B pide la transferencia de ese hermano a la iglesia A, y en la iglesia A el secretario recibe, por aquí ya usamos el sistema, a través del sistema recibe la notificación, lo menciona al pastor, lo ven primeramente en la junta, dice el manual, y luego de que la junta lo pasa, la junta lo recomienda a el pleno. Entonces se da la primera lectura, pasado la semana, la segunda lectura y se toma un voto. Luego de eso la transferencia no finalizó porque ahora es la otra iglesia, la iglesia B, la que da las dos lecturas de recepción. De la misma manera el secretario informa, pastor, ya la iglesia A tomó el voto respectivo, entonces el secretario lo lleva también a su junta recomienda y se lo lee 2 veces. La junta no es la autoridad final para aceptar una transferencia, es la iglesia en una reunión regular. Entonces la iglesia toma el voto y listo, lo registra en el sistema. En el manual se habla de la última carta, el cuarto paso, que el secretario de la iglesia B coloca en esa cuarta cartita que ya se registró allí para que el secretario de la iglesia lo borre. Pero en el sistema ya todo eso es automático y no se necesita mayor cuestión. ¿Cuánto nos ha ayudado el sistema, el ACMS, ¿verdad? En este proceso que antes, cuando era en físico, yo recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, era como un desglosable, ¿no? Por cada paso había un desglosable que se enviaba y a veces el correo en algunos países no funciona tan bien como en otros y eso demoraba mucho tiempo, meses, años, y si te ibas a otro lugar era mucho más complicado, pero los sistemas que ahora se utilizan en la Secretaría han facilitado mucho este proceso. Pastor Daniel. Pastor, 2 detalles que son importantes también mencionar es que dentro del proceso que se ha narrado, la junta directiva no tiene la autoridad para poder dar carta de traslado. A veces sucede que en ese proceso, ¿no? El miembro solicita al secretario, el secretario a la junta, y la junta ahí queda con el proceso. Pero la junta solamente es el nexo entre el miembro y la iglesia para que la iglesia finalmente pueda tomar el voto. Y el último detalle, pastor, son casos extraños, es que no se puede votar ninguna carta de traslado sin el consentimiento del miembro, ¿no? De repente yo estoy como miembro en la iglesia A y de pronto aparezco en la iglesia B. ¿Qué pasó? La iglesia decidió trasladarme a otra iglesia. Ese procedimiento, aunque pasa, es raro, no es válido según el manual de iglesia. Muy bien, tiene que ser a pedido del miembro de la iglesia los traslados. Es decir, yo no lo puedo votar, ándate a la otra iglesia, ¿no? No se y de puede. Pronto aparezca en otra iglesia. Bueno, no sé si ha sucedido, yo no conozco de algún caso, pero todo es posible, ¿no? Casi te he visto. Muy bien, entonces llegamos al final del repaso de este capítulo importante que tiene que ver con los miembros de iglesia. Te animamos a estudiar tu manual de iglesia con nosotros en esta serie que estamos haciendo capítulo por capítulo del manual de iglesia, del nuevo manual de iglesia edición 2022. Y quiero agradecer a mi amigo Ronald y a mi amigo Daniel por acompañarme en este estudio. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.